Estimadas y estimados estudiantes, buenas tardes o buenos días. En realidad será muy relativo. Me dirijo a ustedes para poder hacer una pequeña introducción de lo que es nuestra segunda sesión dentro de esta primera unidad del diplomado en acceso a la justicia relativo a las barreras y los obstáculos que hay en el acceso a la justicia. Estamos en la tercera semana, la sesión número 2, y en esta sesión lo que analizaremos será un tema muy interesante que tiene que ver con las reformas judiciales y de los sistemas de justicia en general que se han dado en las últimas décadas en nuestra región, en América Latina. Hemos tenido la mayoría de los países una serie de modificaciones de naturaleza constitucional, de la naturaleza de los sistemas de justicia, de un tránsito y una evolución hacia sistemas de naturaleza acusatoria, de modificación también de las instancias y las competencias de los poderes judiciales, y esas han sido pues reformas, digamos, de gran calado de orden constitucional, pero que deben ser analizadas y valoradas a partir de elementos también cualitativos, ¿no? Y es justamente lo que hace esta sesión, esta lectura que vamos a tener sobre los sistemas judiciales en América Latina y sus reformas, para poder comprender los procesos que han dado origen a estas modificaciones. Algunos han tenido que ver con la construcción de un elemento de legitimidad democrática por parte de los estados latinoamericanos, particularmente después de una época de una marcada tendencia autoritaria y de expresiones también poco compatibles con el Estado de Derecho, y también en alguna medida por acuerdos de naturaleza comercial o económica, garantías para los capitales que se instalan en nuestra región, sobre todo a partir de la liberalización de mercados en la década de los 90, y una serie de elementos también de naturaleza interna, ¿no? El agotamiento de modelos de investigación, de procuración de justicia, anquilosados, de naturaleza escrita, con poco reconocimiento o nulo reconocimiento de los derechos de las víctimas. Y estas reformas pues tratan como de dar respuesta a todos estos elementos, digamos, que están concitando en torno a la necesidad de modificar nuestros sistemas, ¿no? Y veremos que en la evaluación que se hace en el estudio, avances, retrocesos, elementos importantes, digamos, de reformulación institucional, de medición de ciertos objetivos y cuantificación también de casos de éxito, del procesamiento de las investigaciones, del diseño de las fiscalías, de unidades de investigación, de planes de persecución penal y de realización, digamos, de mecanismos de evaluación al interior de las instancias para verificar el cumplimiento o el avance de los objetivos. También de diseños institucionales muy específicos en el tema victimal, que es algo que se ha dado de manera, digamos, profusa en los últimos años, ¿no? La incorporación de las víctimas en los procesos de verdad y de justicia, y cómo ha habido instancias al margen, no solo de las fiscalías o de las altas cortes, sino también en el sistema de derechos humanos o en espacios establecidos específicamente para garantizar el derecho a la verdad. Comisiones de la verdad también han existido, y la transformación de los poderes judiciales que se ha dado en las últimas décadas, ¿no? Sistemas también competenciales más complejos, la interpretación de una serie de casos emblemáticos en los distintos países, ¿no? Sobre la compatibilidad o no de ciertas leyes, por ejemplo, de prescripción, de punto final, de amnistía, o el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana, o la compatibilidad de ciertas normas nacionales con el régimen internacional de los derechos humanos, o el diseño también o fortalecimiento o modificación de las defensorías públicas, que también ha sido algo que ha tenido un auge en los últimos años, y que es también importante y necesario verificar y medir su funcionamiento adecuado
el propósito o los objetivos que se han trazado y si los han alcanzado o no, y cómo toda una serie de diseños institucionales, también por ejemplo en materia de género y de interculturalidad, tratándose de justicia penal y pueblos indígenas, pues han sido cambios muy significativos en las últimas décadas, pero que la evidencia nos demuestra que no necesariamente han sido cambios eficaces o que han transformado de manera estructural una serie de inercias, de prácticas, de cultura institucional o de déficits que se tienen en relación a grupos o colectivos desaventajados, y que en realidad la permanencia, como lo veíamos, de la desigualdad histórica ha sido algo que incluso a pesar de las reformas no ha logrado desmontarse, y habría que ver justo en los estudios de caso y sobre todo de evidencia cualitativa dónde están los aciertos y los errores de todas estas transformaciones institucionales y si han o no modificado las condiciones que permitan garantizar el acceso a la justicia con una perspectiva mucho más incluyente, democrática y de garantía de los derechos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación o desventaja por su condición social, económica, geográfica o en función también de los intereses de grupo o los intereses económicos o corporativos o incluso de naturaleza política que siguen, digamos, condicionando el acceso a la justicia en nuestros países. Entonces, pues esta lectura nos permite ver una radiografía de las últimas décadas, de los avances y retrocesos que han tenido estas grandes transformaciones que son prácticamente comunes a toda nuestra región, y de poder verificar y rescatar cuáles han sido prácticas exitosas y qué otras transformaciones o adecuaciones se pueden seguir generando para garantizar el acceso a la justicia. Gracias.